¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Son las preguntas que nos soléis hacer cuando los clientes acuden a Carrillo Asesores, a un despacho de abogados, de asesores tributarios y, bueno, pues que hoy os queremos resolver con los servicios que habitualmente las empresas que, bueno, que se acercan a nosotros para plantearnos consultas, pues los problemas, cuestiones que son bueno, pues clásicas. En esta mañana de hoy pues queremos compartir con vosotros con tres tipos de servicio, como sean un proceso judicial pues habitual, un poco explicaros cómo funciona esa metodología, pues otras vías que muchísimas empresas utilizan a día de hoy que podemos recomendar por otra serie de circunstancias, como es la vía alternativa a la resolución de los conflictos, que son pues, el arbitraje. Y, y algunas empresas están empezando a apostar por el consejo legal en los consejos de administración de sus empresas. Esos son los tres ejes que vamos a intentar explicaros en este episodio. Cómo, qué y cuándo son las preguntas que habitualmente, bueno, pues dura los 5 o 10 primeros minutos de una entrevista con un abogado y que vamos a intentar resolverosla hoy para que ya sepáis y podáis aprovechar bien pues, la entrevista con nosotros, ¿no? Y que directamente podamos ir al grano cuando vengáis a visitarnos. El primer servicio que vamos a explicar es el clásico servicio eh, de una demanda judicial. Vamos a poner en la especialidad del derecho civil, ¿vale? Que pueden ser pues, de muy amplio espectro, pero que bueno, pues va a poder incluir a particulares, pero también a empresas, a profesionales que tengan opción a reclamar un contrato, pues y mil procesos más, ¿no? Vamos a poner la vía civil como ejemplo, ¿de acuerdo? La vía de un procedimiento ordinario, de un proceso clásico, normal y sin entrar mucho a los casos concretos y a especialidades concretas, sino, bueno, pues a explicaros un poquito cómo funciona, ¿no? En muchas ocasiones los clientes nos preguntan cuánto tiempo va a tardar mi procedimiento, eh, cómo se va a desarrollar, cuándo va a llegar el juicio. Y eso es un poco lo que os queremos explicar en este procedimiento judicial, ¿no? Em, la ley marca plazos en los que el juzgado obligatoriamente tiene que responder. ¿Qué sucede? Bueno, pues que derivado de que bueno, pues la saturación judicial y la falta de funcionarios en el ámbito de la justicia, pues hace que sea un poquito más lenta, ¿no? De hecho, la estadística dice que en la región de Murcia, que equipara bastante la región de Murcia a los juzgados de Madrid y suele tardar una media de 18 o 19 meses en resolución de conflictos. Eh, en el área, por ejemplo, mercantil, en el área civil suele ser un poquito más. En Andalucía roza los 25 y puede llegar incluso a los 30 meses, dependiendo de qué ordenamiento, ¿de acuerdo? Pero no es bastante raro que desde que se inicia el procedimiento en el juzgado hasta que nos ponen el juicio, pues puedan pasar 2 años y medio, ¿no? Em, y ahora vamos a explicar un poquito el cómo se genera pues un conflicto de este estilo, ¿no? Del ámbito civil, por un contrato, por una reclamación, por unos daños, por sea la cuestión que sea, ¿no? Y que tengas que acudir al abogado y quieras saber cómo funciona. Em, en tus primeras visitas, lo que vas a hacer es exponer el caso, la problemática, el problema a nosotros, al equipo, con la especialidad que sea, con el especialista que debas tener. Es muy importante siempre acudir al abogado con toda la documentación necesaria, original, con toda la documentación que ahora tenemos digital, ¿de acuerdo? Porque en muchas ocasiones hablamos de, pues esa prueba documental electrónica y es muy importante tenerla, poder enfocar con una
claridad un poco, pues tanto en el íter cronológico de los hechos como de la información que dispongamos con claridad, ¿no? Para que el abogado que no ha estado en el proceso como el cliente suele estar, ¿no? Que lo ve en primera persona, pueda ponerse pues en sus zapatos, como dicen los ingleses, con algo de facilidad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante pues señalar la documental, las personas que han intervenido, señalar bien los nombres, pues esos testigos, ¿no? Que podamos tener dependiendo de la materia que sea, me da igual, ¿no? En ese momento, a partir de ese momento, lo que nosotros aconsejamos siempre es la firma de un contrato entre el abogado y el cliente, en el que se recojan los honorarios, en el que se recojan los tiempos, los plazos de pago, el procedimiento en sí, pues un poco la definición, ¿no? de ambas partes, pues para que también todo lo que tiene que ver respecto de seguros, pues entre en vigor y estemos ambas partes pues tranquilas, ¿no? A partir de aquí, el abogado debe empezar a redactar, bueno, pues la demanda, pues el documento con el que se inicia en el juzgado el procedimiento judicial. Aquí estamos sin, bueno, salvo que haya que hacer una interrupción de los plazos y demás, es un tiempo sin, eh, es un, es un inicio de un procedimiento judicial que no tiene plazo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en iniciarlo? Pues a lo mejor tardas un mes en hacer una demanda, a lo mejor tardas 5 meses, a lo mejor un año, dependiendo de las características del asunto, ¿no? Pero siempre que no prescriba la acción, claro. Pues bueno, el plazo diligente se presenta la demanda y a partir de aquí ya el juzgado, que era lo que os queríamos exponer anteriormente, tiene pues un plazo en el que tiene que dar pie a la admisión o a la no admisión por falta bueno, pues de requisitos legales, formales y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ya quisiéramos que los plazos se cumplieran, ¿no? No es así, ¿no? Lo que sí ocurre es que si hay una falta por ejemplo, de representación del poder a pleitos que hay que otorgar y no se hace, pues aquí sí el abogado y el equipo jurídico, pues el procurador, el abogado, sí que tiene que cumplir esos plazos, ¿vale? Los plazos que nos dicen en 3 audiencias, en 3 días, pues hay que presentar ese poder a pleitos y es mejor preparar toda la documentación, como os decía al principio, para no tener luego problemas y tener que correr, ¿no? A continuación, se abre el plazo si se admite la demanda para la contestación por parte del demandado, ¿no? Puede oponerse, puede negarse, puede reconvenir, que es básicamente que al mismo tiempo que contesta nuestra demanda, pues nos demanda a nosotros. Y, y cuando se nos da parte de esa contestación, pues veremos pues, lo que dice, las pruebas que señala y aquí se nos va a dar un plazo de convocatoria a las dos partes a una audiencia previa. Que esto en un juicio ordinario, dependiendo de la cuantía, pues en un juicio pues una cuantía elevada, pues vamos a tener que pasar por una fase previa al juicio en el que se van a ver bueno, pues, determinadas cuestiones procesales, pero sobre todo la convocatoria de las pruebas, el hecho en sí que es objeto del juicio, ¿no? Pues en donde estamos en desacuerdo. Incluso en ese momento podemos, delante del juez tener un consenso, llegar a un acuerdo y se recoja, ¿no? Tras esta audiencia previa nos van a señalar el juicio pues aquí va a depender de la agenda judicial, de cómo esté de retrasado o no el juzgado, de qué tiempo y qué tipo de procedimiento vamos a tener. No es lo mismo un juicio en el que sabemos que no van a haber pruebas, que en uno que va a durar con 25 testigos pues 3 días, ¿vale? Y dependerá de la agenda judicial. En esta fase de juicio, incluso sentados en sala para empezar el juicio, como cuestiones previas puede darse el acuerdo, ¿de acuerdo? Entre las partes, consensuar pues un término de forma eh, óptima para ambas partes, ¿vale? En primer lugar, ¿qué vamos a tener? Pues esas cuestiones previas de ámbito siempre procesal. A continuación se celebran las pruebas, es decir, pues la documentación, las preguntas típicas, los testigos, peritajes, lo que tengamos, ¿no? Aquellas pruebas que hayan sido admitidas en fase de audiencia previa por el juez. ¿De acuerdo? Y finalmente, tras la celebración de las pruebas, vamos a tener las conclusiones y si hubiera que hacer pues, alguna diligencia final, es decir,
tras el juicio, pues que queda pendiente alguien que estaba, por ejemplo, nos lo inventamos, ¿no? Pues una persona hospitalizada y que es muy importante que asista y demás, y el juez decide que se puede celebrar después, pues solamente esa parte, pues de pues el perito, ¿no? Que es muy, o un testigo que sea de muy importancia, su declaración, pues se puede hacer posteriormente. Y después de esto ya se deja visto para sentencia. A partir de aquí, pues igual, ¿no? Los juicios se graban, se hacen en audiencia pública, normalmente los juicios civiles estamos hablando, y y a partir de aquí nos dictarán la sentencia, pues hay veces que normalmente los equipos jurídicos, aquí también lo tenemos que decir, dependiendo del juzgado, del conocimiento de las salas de cada uno de los números de los juzgados, bueno, pues normalmente los equipos, los procuradores saben los plazos en los que se mueve cada juez, ¿no? Pues en una semana podemos tener una sentencia desde la celebración del juicio o 6 meses. Y aquí siempre el cuándo es la pregunta del millón y os queremos trasladar que esto pues varía mucho, ¿no? A partir de la sentencia pueden ocurrir varias cosas. Que tengamos la opción de presentar un recurso porque nos han desestimado o no han estimado del todo nuestras pretensiones, lo que nosotros pedíamos a la otra parte, con revisión o apelación o los siguientes, ¿de acuerdo? Eh, que sea una sentencia estimatoria, parcial o total, o sea, que nos dé la razón y que la otra parte, bueno, pues no haya cumplido la sentencia, entonces tendremos que ir a la ejecución o que se termine por otra fase distinta a sentencia, que era, por ejemplo, esa que os decíamos de la celebración, pues antes de la celebración del juicio, que se llegue a un acuerdo o cualquier tipo de determinación que no sea de la sentencia, ¿vale? Esto sería un procedimiento civil ordinario y el cómo, el qué y el cuándo, ¿no? O sea, cómo se va a iniciar, qué necesitamos, cuándo se va a resolver, ¿no? Estos plazos. Este es el primer punto. El segundo punto, os queríamos hablar de los consejos de administración en las empresas y de las funciones, de las obligaciones de los responsables del Consejo de Administración. Esto en el ámbito mercantil, bueno, pues obviamente la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración tiene como función principal la gestión y la representación de la sociedad, pero evidentemente bueno, pues va a tener una formación, un consejo, va a estar el presidente, el secretario, los consejeros delegados, los vocales, aquellos que sean accionistas, bueno, pues esto, ¿no? Pero es que además es bastante habitual y nosotros siempre lo aconsejamos que un abogado o un asesor fiscal, como es nuestro caso, Carrillo Asesores, pues esté presente durante la celebración del Consejo de Administración. Y esta tarea en muchas ocasiones suele ser y suele estar encomendada y tener la función de secretario del Consejo, ¿no? Para llevar a cabo las funciones de redacción de las actas, de las reuniones, de la celebración de la Junta, la certificación de los acuerdos que adopta el Consejo de Administración y la Junta, ¿no? Pues no solamente la conservación de la documentación de la empresa, velar por el cumplimiento de la normativa, de los estatutos, ¿no? Pues acordaros que los estatutos dijisteis esto y aquello, ¿no? Al final es llevar el control, la actualización de la empresa, ¿no? Pero también otras funciones que en este ámbito se señalan y son pues, muy habituales cada vez más, es que durante el desarrollo de- del, del Consejo de Administración suelen plantearse dudas, ¿no? Por los socios, por determinadas actuaciones que tengan que hacer, tanto a nivel financiero como de problemas legales que se tengan o, o qué oportunidades puede tener una empresa, ¿no? O qué soluciones le podemos dar a determinadas cuestiones de cómo llegar a un acuerdo, ¿no? De negociaciones y demás. Entonces es muy habitual que en estas empresas, en estos consejos de administración, pues un abogado acuda y pueda en ese mismo momento resolver todas las preguntas y cuestiones que se han ido formulando pues en los últimos, por ejemplo, si tenemos un consejo pues una vez al mes, una vez cada 6 meses o dos al año, ¿no? Pues que acudan y puedan resolverse, ¿no? Los consejos de administración va a estar presente el presidente, ¿vale? Que como funciones, como mínimo, tiene la convocación y la elaboración del orden del día del consejo, preside y dirige la reunión, va a recibir pues, la notificación o elevar a público los acuerdos de todos los socios y luego
los distintos consejeros, perdón, pues es una figura que, bueno, pues va a determinar que se puedan delegar y otorgar determinadas, pues aquellas facultades que quieran dársele, pues en un órgano de administración, para dar agilidad a esa toma de decisiones del Consejo, ¿de acuerdo? O sea, pues, por ejemplo, de representación o cualquiera, ya sea indistinta o mancomunada, cualquiera otra, ¿no? Que siempre que sean funciones que son delegables en una persona, ¿vale? Por otro lado tenemos los vocales que tienen, bueno, pues otras funciones a nivel general, pues liderar la marcha de la sociedad o responder frente a los socios, supervisar la gestión, pues gestionar el propio consejo, ¿no? En las funciones que tengan, si por ejemplo son mancomunadas con otros consejeros. Em, y un poco la responsabilidad de la celebración de estos consejos, pues es responder de los posibles daños, ya directos o indirectos, por actos o omisiones que según los estatutos de esa compañía, pues tengan inherentes bueno, pues al ejercicio de su actividad, ¿de acuerdo? Y todas aquellas que puedan derivarse de la responsabilidad que le otorga pues legislación civil, mercantil, concursal, ¿vale? Y el consejo debe reunirse pues normalmente una vez al trimestre. Esto es lo que suele ocurrir, ¿vale? Sobre todo precisamente por esto comentábamos la preparación de esas, si esto lo hacemos así, la preparación de pues incluso de los presupuestos anuales, de los impagos de los trimestrales, ¿no? Pues de la elaboración de todos los eh, eh, no me va a salir, perdonadme, de los pagos de los tributos trimestrales, pues vamos a poder organizarlo, hacer bueno, pues un estudio de esos pagos tributarios que tenemos que presentar, ¿no? Y en este punto nos adentramos en el tercer bueno, pues esa parte, ¿no? Que deriva, ¿no? Que es un servicio de asesoría contable, fiscal, ¿no? Pues esa representación incluso que se le puede dar al abogado que esté, ¿no? Al asesor que quiera participar, que pueda, porque así lo entienda la mercantil, la empresa, pues bueno, pues que sea un poco el que establezca ese plan financiero, ¿no? Esos problemas de aplazamientos de pagos o de las soluciones a esos problemas de aplazamiento, de falta de liquidez o de asesoramiento en inversiones, ¿no? Cuando no hay falta de liquidez, sino que hay mucho acumulado en el ahorro o en la cuenta de fondos propios o cómo hacer tributar y hacer ganar dinero pues a la empresa de determinada, dependiendo de la acción que queramos hacer, ¿no? Ese sería el ámbito del Consejo de Administración. Y en tercer lugar, es un poco eh, cómo nos insertamos y podemos ayudar y aportar valor a una empresa siendo parte de los consejos de administración. Y luego estaría pues otra vía, ¿no? Cuando somos nuestro cliente es una empresa, en muchas ocasiones pues empresas que tienen bueno, pues una estrecha relación con sus proveedores, con sus colaboradores y sabiendo y necesitan una resolución de conflictos ágil y rápida o porque depende de mucho dinero de esto y para hacer otra operación pues no podemos estar estancados en el juzgado 30 meses, como he dicho. Nosotros siempre alertamos y damos distintas alternativas a los clientes para que estéis bueno, pues, con las mejores cartas en esta baraja, ¿no? En esta partida de cartas en el que bueno, nos toquen las mejores cartas y podamos pues, asesoraros en qué carta robar o dejar, ¿no? Y esta tercera vía que decimos en el ámbito de mercantil es el arbitraje, ¿de acuerdo? Eh, es una solución alternativa al juzgado. El laudo arbitral tiene la misma fuerza que una sentencia, es un título ejecutivo según la ley, o sea, va a tener la misma validez que una sentencia.
Eso sí, tendremos que habernos obligado a ambas partes por contrato y escrito previamente con una cláusula de sometimiento al arbitraje que queremos resolver cualquier conflicto a través de este medio, ¿no? Y no a través de un juzgado o un foro determinado, sino el arbitraje. La ventaja es que el tiempo es muy ágil, no estamos hablando de los 19 meses que tenemos para resolución en materia mercantil, sino que se reduce a máximo 9 meses. Y de forma media, siempre estamos hablando de estadísticas medias, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, lo que va a ocurrir es que el coste pues, va a ser superior, ¿de acuerdo? Según bueno, pues la Corte Arbitral Española eh, y la calculadora que tienen, pues os aconsejamos que podáis utilizarla en su página web, está bastante definida y fácil de utilizar. Y bueno, pues los costes del jurado, ya sea para un juez que haga de árbitro, ya sean una composición de tres árbitros, bueno, pues va a cambiar mucho el coste, ¿no? Pero vemos, lo que sí es cierto es que los honorarios de los árbitros van por cuantía de los procedimientos y litigios, ¿no? Si tenemos un procedimiento, pues no sé, de cerca de 50.000 euros, porque vamos a hacer una entrega de pues una mercancía entre dos empresas o algo así, pues nos van los honorarios de la corte arbitral van a estar sometidos a la cuantía del procedimiento. Es lo que quería decir. Aquí los honorarios de la corte arbitral van desde 30.000 hasta 500.000 euros. A partir de ahí se eleva la cuantía, o sea que es para cuantías más o menos elevadas, precisamente porque es una materia que suelen acogerse las empresas. Y nosotros hemos estimado para un litigio, por ejemplo, de 45.780 euros, la he cogido al azar, el total, según la calculadora de esta corte oficial, ¿no? O sea, la página oficial serían 22.587 euros, unos 10.000 euros para cada parte. Aquí incluirían pues las tasas, la provisión inicial, los aranceles que le tenemos que pagar por honorarios determinados a cada árbitro, en el caso de tres árbitros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Esto puedes pensar, bueno, pues para una cuantía en la que reclamo 50.000 euros o hay un litigio entre 50.000 euros, si lo voy a resolver en 9 meses, me toca pagar 10.000, pues a lo mejor si es muy importante y tengo que seguir trabajando con ese cliente o proveedor o colaborador, pues prefiero por la confidencialidad que va a llevar a cabo, que se va a tomar a cabo con el arbitraje, prefiero realizarlo a través de un arbitraje y no a través de un procedimiento judicial. Va a ser menos tenso, más cercano, nos puede llevar a, bueno, quizá una mejor solución o no, porque esto en todos los casos va a suponer, obviamente, que puedan o no puedan darnos la razón, ¿no? Y además que los costes de abogados de representación de asesoramiento jurídico o de cualquier otra peritación siempre van a estar al margen de esta calculadora que hemos hecho y os hemos dado traslado, ¿no? Aquí, al igual que en los procedimientos pues, de vía judicial, hay distintos tipos de, bueno, pues como tres ramas, ¿no? En materia de arbitraje está el ordinario, que bueno, pues es el juicio a partir de 500.000 euros de cuantía, el abreviado, que son cuantías de 30 a 50.000 a medio millón de euros, y luego los procedimientos de emergencia, que en caso de, bueno, pues de necesitar una solución muy rápida, pues lo que sucede es que los plazos de resolución se acortan, pero los pagos de honorarios de los árbitros pues van a ser un poco más elevados, ¿de acuerdo? Pero si necesitamos bueno, pues encontrar una solución cuanto antes, pues nunca está de más, ¿no? Y estos son los tres servicios que queríamos explicaros, el cómo, el qué y el cuándo en un procedimiento civil entre particulares o empresas, en un momento en el que bueno, pues tengamos que reclamar un daño o demás. Pues un servicio para empresas que es muy determinado, que es la implementación de un abogado o un asesor fiscal en un consejo de administración, que os va a aportar una asesoría inmediata, pues con un punto de vista muy profesional.
y también con perspectiva, que nunca está de más. Y luego, pues para el perfil más mercantil, en materia de resolución de conflictos alternativos y más ágil, pues el arbitraje, ¿no? Hay veces que la opción más óptima no es un arbitraje, es un procedimiento judicial tal cual, eh, pero precisamente por eso es por lo que os queremos explicar los distintos puntos de partida y estas preguntas habituales, cómo se inicia, cuál es el proceso, qué va a pasar, cuándo va a llegar el resultado, ¿no? Esa sentencia o resolución del conflicto, eh, para que nos podamos centrar en lo importante, en que conozcamos bien el problema, en que sepamos darlo a conocer con la mejor estrategia posible al juez o al árbitro o a aquella persona con la que tengamos que negociar para conseguir los mejores resultados a nuestros clientes. Y como siempre os decimos, bueno, esperamos que os haya gustado este episodio en el que os acercamos un poquito más cómo funcionan los servicios de Carrera Asesores. Y como siempre, os esperamos en el próximo episodio de Podcast by Carrillo. Un saludo.